Ok, la parte de categorías. Vean, las categorías es la sección 3.1. Aquí existen dos conceptos, variables y categorías. Voy a empezar por las variables. En el mundo cuantitativo, o sea, en el mundo de números, indicadores, métricas, nosotros conocemos variables. Las categorías son una variación de las variables, pero con enfoques que son más interpretativos, donde no podemos todo establecerlo desde el punto de vista de números. Ejemplo, si yo tengo un objetivo que sea, como por ejemplo decir, establecer la tasa de mortalidad en, no sé, niños de edad escolar entre 7 a 10 años, considerando su rango económico, un objetivo así, que obviamente ahí hay algo más de estructura, pero la estructura en este tipo de proyectos es un poco distinta. De lo que yo establecí, ¿qué indicadores hay ahí? Bueno, tasa de mortalidad es una variable, es un número. La otra variable que establecí es la edad de los niños, entre 7 y 10 años. Y lo otro que establecí es condición socioeconómica. Entonces, tengo tres variables ahí, tres elementos numéricos que pueden tomar diferentes valores. Variables, ¿qué significa? Un elemento que puede tomar diferentes valores, datos, números. Tasa de mortalidad es un porcentaje, es una variable. ¿Qué es la tasa de mortalidad? La cantidad de niños que mueren de la población total de niños. ¿Cuál va a ser la población total en estudio? Niños de 7 a 10 años. ¿Qué otra variable o categoría le sumo? Condición socioeconómica. ¿Dónde tomo los estratos de condición socioeconómica? Me voy a un estudio del gobierno que me establece los diferentes quintiles que existen, ya sea por salario, por ingresos o por línea media de pobreza o por X, Y forma, que el gobierno lo mía y bajo eso yo establezco los estratos. ¿Qué puede buscar el estudio? Si la tasa de mortalidad es más baja o más alta dependiendo del estrato social o económico de la familia. Esas son variables, son métricas, son indicadores. Los objetivos que yo planteé aquí atrás no tienen métricas de esa manera. Yo no puedo decir, o podría decir, sí, podría ser puntos de mejora, una variable. Pero en realidad, desde el punto de vista de este tipo de estudios que son interpretativos, no lo reducimos todo a números. Lo reducimos a otra condición que ya casi les explico, y ahí es donde viene la diferencia entre variables y categorías. Las compañeras que están haciendo el estudio teórico. Depende del planteamiento objetivo si ustedes lo van a cerrar a métricas o no, porque si también son interpretativos, su enfoque entonces no necesariamente es un enfoque estadístico. La estadística en el caso de ustedes lo van a plantear más en la metodología si es que van a querer alcanzar una solución, digo, un resultado que se pueda generalizar. Y si es un resultado que se puede generalizar, entonces en ese caso es donde la estadística lleva a eso. Creo que con el otro compañero, el que está con Donald ahorita era vos, Abimelech. No, soy yo, Gabriel. Gabriel, es Gabriel. Sí, Perdón, profe, yo estoy con Fiorella. con Fiorella es. Ok, en el caso de Gabriel, y ahora sí me entiendes por qué cuando hablamos la primera vez yo te decía, pero voy a hacer un estudio general, o no, ¿ves? Por eso que te decía que ahí ocupabas un patrocinador, porque ese patrocinador te acota tu mundo de estudio. Entonces, metodológicamente cambia mucho tener o no un patrocinador. Ven, ahí es donde cambia mucho en un proyecto como el que vos tenías. Pero también eso va a cambiar mi enfoque metodológico, porque en un dado caso, por ejemplo, ya tu estudio no implica, por ejemplo, conocer la tasa de mortalidad de las empresas en cierto periodo. Ya esas tasas se conocen, eso no es parte de tu estudio. ¿Ves? Entonces ya ahí cambia el enfoque.
Igual pasa con los elementos teóricos. En el caso de Nicole y María José, va a depender mucho del tipo objetivo que quieran trabajar con su tutor, porque dependiendo del tipo objetivo los va a llevar a un camino más de variables o a un camino más de categorías. Si es una generalización, bueno, metodológicamente, más bien en la parte de definición de poblaciones, donde tendríamos que ver cómo lo van a generalizar, pero los elementos que van a estudiar pueden ser más de interpretación o solo que quieran cuantificar los beneficios en términos de tiempo, por ejemplo, en términos de costo hacia las implementaciones o ese tipo de cosas. O sea, no sé, va a depender mucho de los objetivos. Por eso les decía, ahorita que me preguntaste, Marisol, va para ambos. Teórico, práctico, van a tener o variables o categorías. Entonces, las variables son meramente un enfoque muy numérico, muy de indicador, muy de tasas, muy de elementos que pueden tomar cualquier valor. Y ahí es donde viene una caracterización sobre las variables que obviamente nosotros manejamos mucho en los campos, sobre todo que nos hablamos de números, o sea, los campos de ingeniería, administración, economía, donde hay mucho número, hablamos de este tipo de datos. Y tengo un compañero de ustedes que precisamente es estadístico, ¿verdad? ¿Se dice la profesión o estadista? No, estadístico, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estadístico, sí, profe. Estadístico, ¿verdad? Es que estadista es otra cosa, ¿verdad? Estadista es el que estudia el Estado. A ver, gracias. Entonces, estadístico, ¿ves? Entonces, como un caso tuyo, esto lo manejas muy bien, porque, o sea, esto es lo que manejan ustedes como estadístico, tipos de variables, clasificaciones de estas, si una variable, digamos, que excluye a otra, si una variable puede estar trabajando en función de otra, por ejemplo, las variables dependientes, independientes, lo que nos enseñaron de la famosa X igual a, Y igual a MX más B, la ecuación de la recta donde Y es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque precisamente, valga la redundancia, depende de lo que X haga. X es la independiente porque X puede decir lo que quiera, hacer lo que se le dé la gana. Mientras que Y va a variar en función de los cambios de X, sea por una proporcionalidad o sea inversamente proporcional o proporcional directamente, dependiendo de lo que M sea. Porque M puede ser una fracción o puede ser un número entero o un número, digamos que no entero, sino decimal, pero que es mayor a uno. Y por lo tanto, entonces ahí es proporcional. ¿Ven? Entonces, esos son los conceptos de variable, el que más manejamos. Por eso no me detengo mucho en el tema variables, sí se los explico para que vayamos a partir de ahí tomando conciencia de la diferencia hacia lo que se llama categorías. Ya en el tema de categorías hay otra cuestión. Aquí viene la interpretación. En el campo del mundo de la interpretación, y parte de lo que aprendí con otros grupos, no meterme tanto en los conceptos de epistemología y que hablar de los enfoques, no, no. En términos más claros, cuando la investigación involucra elementos que yo no puedo medir directamente, es donde me voy a elementos que le llamo categorías. Las categorías es como un conjunto o rango asociado a un concepto clave en el cual voy a involucrar situaciones o elementos que yo ocupo estudiar y de donde se van a desprender una serie de técnicas y herramientas que finalmente me van a llevar a una conclusión sobre ese elemento de estudio. Y esa conclusión obviamente parte como un resultado de unas situaciones o de la aplicación de estas herramientas, por lo cual está fundamentado en los resultados que yo obtuve. Eso es lo que se llaman categorías. Entonces yo me olvido de establecer indicadores, yo me olvido de establecerle rangos. En alguna literatura, cosa que en algún momento le propuse a Don Milton, pero me dijo que no, se le llama instrumentalizar la categoría o establecerle como rangos de valor. Pero en el caso de ustedes lo trabajamos únicamente como un elemento de estudio al cual le planteamos después preguntas generadoras, que es lo que nos va a orientar en el proceso metodológico sobre los resultados que nos interesa obtener sobre esa categoría y que nos va a ayudar en el proceso constructivo de la solución. En el caso teórico, al plantear categorías, son como las líneas conductoras que nos van a llevar finalmente
a los elementos que van a guiar el análisis como tal. O sea, son conductores del análisis. Eso es lo que podemos llamar como categorías en el otro tipo de investigación. Porque no significa que toda investigación teórica es numérica, no. Las investigaciones teóricas también pueden ser con un enfoque más de interpretación. En algunos casos dice, es que es el enfoque cualitativo, sí, pero es que el punto principal del cualitativo es este. Vamos a ver, y aquí es donde yo les voy a plantear un caso de la vida real. En las empresas de telecomunicaciones se habla de la experiencia cliente. La experiencia cliente es un medidor, un indicador que a veces le llaman la satisfacción del cliente. Pero vamos al punto. Qué difícil es medir la satisfacción al cliente. ¿Cuántos de ustedes tal vez llaman a su banco, al call center o llaman al INS para un servicio y después les pasan una encuesta de satisfacción? Me imagino que a todos les ha pasado. Ahora, la pregunta grande que uno dice, ¿cuántos de ustedes han llenado esa encuesta de satisfacción? Bueno, primero, ¿cuánto la llenan? Segundo, ¿cuántos realmente la llenan conscientes de dar su verdadero resultado? Tercero, la mayoría que lo llena es o porque quedaron muy satisfechos o porque, ¿cuál sería la otra razón por la que la llenan? Porque están bien enojados. Porque están bien enojados y es la única manera en donde descargan toda su cólera. Entonces, de esa encuesta de satisfacción, y vean, a mí me pasó hace poco. Hace poco le dije a mi esposa, oye, Sao, no tenemos nada que hacer, nosotros todavía no tenemos hijos, vámonos a un hotel, de aquí de San José, ahí de San José. Sí, porque ahorita estoy en Argentina, nada que ver. Vámonos. Al día después de domingo o lunes me llegó una encuesta. Yo la lleno, no sé en qué momento, como el teléfono era tan incómodo, y yo marqué algo mal. Y de un momento a otro, como a los 5 minutos, recibo un correo del gerente. Mira, es que vimos que en tal pregunta, taca, 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 ¿qué fue lo que pasó? Le digo yo, lo que no sirve es la herramienta de ustedes. Uno pasa el dedo para poder marcar el siguiente en el teléfono y táctil cambia una de las respuestas. Y eso es un problema de la herramienta, no de ustedes, porque yo quedé muy satisfecho. Claro, cualquier otro se hubiera pulseado una noche gratis, ¿verdad? Pero no lo hice. En realidad nada más fue eso. Pero me hace gracia porque al final de cuentas, si esa encuesta vos marcas un 7 te contactan para poder averiguar. Entonces la pregunta es, ¿para qué yo paso una encuesta de satisfacción que uso con números del 0 al 10? Si al final, si yo en una marco 1, 2 o 3 o 4, entonces estadísticamente realmente no le sirven los números, porque al final ocupo qué, y saber lo que el cliente piensa. Entonces, por eso les decía el ejemplo de Alejandro, lo dijo muy bien. O lo lleno porque estoy muy satisfecho, o lo lleno porque me estoy llenando de cólera y quiero botar la bilis de alguna manera. Entonces, es muy interesante porque el concepto de satisfacción al cliente en las empresas de telecomunicaciones, yo no sé si ustedes han visto que saca la Sutel lo de Colby, lo de Telefónica y lo de Lice. Colby y Telefónica, claro, que son los operadores primordiales en Costa Rica. Vamos a ver, o sea, sí, aparecen números muy bien, pero ¿quién realmente me puede decir estoy realmente 100% satisfecho con mi servicio? O sea, no todos los clientes están satisfechos. La satisfacción del cliente no necesariamente es un elemento que se mantiene constante. Porque vamos a ver, yo hoy, aquí donde estoy en el hotel, puedo sentirme satisfecho por la red porque ya vi que a 1 metro de distancia todo cambia. Allá no se escuchaba, estoy a 1 metro de distancia, aquí todo se escucha y estamos bien. Pero igual pasa con los servicios de telefonía o los servicios de internet. Un día yo estoy trabajando alegremente y todo funciona. Pero digamos que el día que yo ocupaba que nada fallara, ley de Murphy todo falló y le eché la culpa al sistema de internet, que eso nunca funciona, que no sé qué, no sé cuánto. En la casa, por ejemplo, nosotros casi nunca vemos tele. Bueno, realmente soy yo el que lo pasa encendido, pero nunca lo veo. Mi esposa no ve tele prácticamente. Pero me da gracia porque a veces cuando queremos ver tele, uno lo enciende y en ese momento o había una falla o lo que sea y no me funciona. Entonces la satisfacción se va a sentir mucho en función de la necesidad que yo tenía de tener el servicio en ese momento. ¿Y por qué hago toda esta disertación? Porque ahí está incluido el concepto categoría.
La satisfacción en estos estudios de la SUTEL se quieren poner como números, pero es un elemento que no necesariamente es numérico. Ocupo conocer la visión del cliente, ocupo conocer su satisfacción desde el punto de vista interpretativo. Claro, no tengo la posibilidad de preguntarle a 100.000 clientes cara a cara. Es donde ahí, entonces por eso pasamos a los números, porque yo no puedo hacer una población tan grande, pero realmente el concepto detrás de este elemento es realmente interpretación y valoración. ¿Ven? Entonces, en el tema de ustedes, en muchos se usa categorías porque, por ejemplo, la misma solución en sí misma, que fue lo que mencionó Carlos, no es una implementación donde yo pueda ver realmente las mejoras. Puedo hacer un plan piloto con el tiempo que tengo y a partir de eso comenzar a tener oportunidades de mejoras y de una manera valorativa estamos estableciendo que lo que estamos construyendo es solución, pero no la vamos a medir directamente. Por ejemplo, vean, con el ejemplo de tíos que hice aquí, desde el general, y vean cómo uno va construyendo y va viendo que sí satisface. Y porque obviamente tengo un problema, tengo causas que arrojaron evidencia. Bueno, yo lo que establezco es entonces un objetivo, que el objetivo trabaja en función del problema. Y por lo tanto el objetivo y lo que voy a construir está en función del problema. Y está enmarcada dentro de un área que puede mejorar la situación. Entonces, al ser de esa manera, entonces significa que mi solución va por ahí. Entonces, a nivel de los elementos que van a componer esta solución, son los elementos de categorías, porque yo esta solución no la puedo medir directamente, pero a través de los elementos de estudio que incorporan también dentro de los objetivos, yo voy a buscar entonces que realmente se demuestre, una vez leído el documento, que siempre giró sobre atender el problema. Y eso es lo que se hace desde el punto de vista de interpretación. Esos son los elementos que llamamos categorías. Ven, o sea, ese concepto es completamente diferente a todo ponerle número. O sea, aquí no establecemos que es que bajo un número estamos bien. No. Esa ha sido, por ejemplo, la crítica en la educación, que nosotros decimos que tenemos una educación sumativa. Pero ¿cuál es la crítica desde el punto de vista de interpretación de la educación? Nos han enseñado a memorizar. Bueno, no sé ustedes por las edades de ustedes, pero los que yo como que tengo ya más de 40 años y que, bueno, yo soy modelo 83, los que recibimos educación en la etapa de 80, 90, yo terminé el colegio en los 90, nuestro modelo era muy memorístico. No sé cuántos de ustedes se acordarán dictados, resúmenes de libros, las maneras de estudiar era con cuestionarios para responder preguntas sin memorizar. No sé, tal vez los papás de ustedes en su momento les aplicaban las mismas técnicas y esos son modelos más memorísticos, no modelos de análisis. Bien, entonces una de las críticas, por ejemplo, en el tema de la educación es que la evaluación está fundamentada en notas. Darle una nota, sí, claro, tiene que haber alguna manera de medición. Pero, por ejemplo, ahora uno va a la UTN que está tratando de implementar un modelo de formación por unidades de formación o algo así se llama, no sé si habrá alguien de la UTN, que no está valorado en notas, sino en adquisición de competencias y aprendizaje. Es otro modelo de forma de educación. ¿A qué voy con ese tema? Vuelve a los mismos temas de categorías y variables. La variable es la nota. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué tanto conocimiento tiene el estudiante? Porque su nota refleja un 100, no sé. Lo que refleja el 100 es que cumplió con todas las evaluaciones. Se supone que esa persona que cumplió con todas las evaluaciones y tuvo la nota más alta o tuvo una nota muy alta es porque se supone que adquirió muy bien el conocimiento y lo aplicó en las pruebas evaluativas o en las actividades evaluativas que le puse. Pero, y no lo voy a decir yo, ustedes mismos lo saben. Algunos de ustedes fueron muy buenas notas, siguen siendo buenas notas y además son buenos profesionales. Pero ustedes saben que hay gente que en el colegio no tuvo buenas notas,
pero son buenos profesionales en la parte práctica. O por otro lado, tienen gente que tuvieron muy buenas notas, pero en la parte profesional no ha sabido llevarse como profesionales. Yo conozco gente que era cuadro de honor y profesionalmente, sí, nunca se desarrollaron y terminan trabajando en otra cosa. ¿Me entienden el punto? Entonces, esa es ¿cómo se llama? El tema variable versus categoría. La variable te lo establece en un número y el número se te vuelve como un rango o santa palabra, por decirlo de cierta manera, porque el número está para mostrar alguna condición que la puedo transformar en ese indicador y con ese indicador yo tomo decisiones. Obviamente, cuando hablamos de poblaciones muy grandes en tomas de decisiones, como por ejemplo gobierno y demás, son importantes las variables, porque eso permite adquirir préstamos, no sé, tener una mejor imagen de riesgo para ciertas aseguradoras, que cuando yo genero bonos de deuda externa, entonces tenga mayor posibilidad de compra de acreedores a nivel externo y que no se vuelvan bonos basura. Todo eso sirve los indicadores desde el punto de vista de variables. Pero desde el punto de vista de categorías, la interpretación es otra. Por eso el planteamiento de categorías es distinto. Esa es la diferencia entre categorías y variables. Pregunta, ¿les viene quedando claro? Porque, digamos, estoy tratando de usar como ejemplos de la vida real para comenzar a analizar este concepto y tal vez sea más claro el planteamiento de ustedes a nivel de proyectos. Entonces, ¿me van entendiendo esa diferencia entre categorías y variables? Si están ahí. Sí, señor, sí se entiende. Ok, ok. Si se entiende, vamos bien. Entonces, ¿qué pasa en el caso de ustedes? Ok, hay una cosa importante con las categorías. Para poder establecer categorías hay dos requisitos. Uno, saber del tema, o sea, ustedes como expertos saber del tema. O dos, ya comenzar a aplicar técnicas de campo y habrán elementos que salen desde la propia investigación. Esos son los dos requisitos para establecer categorías. ¿En cuál condición estamos ahorita? Estamos ahorita dependiendo de la primera, que se llama las deductivas, que es por el conocimiento de ustedes, el conocimiento que tienen de la situación, y parcialmente inductivas. Porque del problema, cuando ponemos evidencias, estamos consiguiendo datos que nos terminan de amarrar las categorías desde la parte inductiva, pero no son todas porque no han hecho un trabajo de campo todavía a nivel, a profundidad. ¿Ven? Entonces, deductivo e inductivo son los dos tipos de categorías. Ahorita, ¿en cuál estamos? Sobre todo las deductivas. Inductivas parcialmente. Ahora bien, ¿qué hacen las categorías en el marco del proyecto? Ok. ¿Las fases qué eran? A ver, ¿qué eran las fases? Cada fase, ¿con qué lo relaciono? A ver, ¿quién dijo yo? Con los objetivos específicos. Exactamente. Gracias, Natalie. Que dicha, sí me están poniendo atención. Entonces, las fases se relacionan con los objetivos específicos. Las categorías son transversales a los objetivos, a diferencia muchas veces de los objetivos cuando tienen métricas o variables, porque las variables sí están muy relacionadas uno a uno con los objetivos. En el caso de las categorías son transversales, por eso aquí como bloques amarillos. No es necesariamente que una categoría es un objetivo, no. La categoría al verse desde el punto de vista conceptual como un elemento no medible, no observable directamente, requiere en su proceso
intercalar con los objetivos y por eso se ven transversalmente como un elemento que cruzan el proyecto de manera transversal y entonces su implicación con las fases va a originar estos subproductos. O sea, no es el producto principal del objetivo, pero son aquellos productos que después componen los entregables que cada objetivo tiene. Esa es la parte interesante de las categorías. Entonces, esto es como cuando uno hace el mapa del PMBOK. Cuando en el PMBOK, y a ver si ustedes han puesto atención y han venido comprendiendo ese mapa del PMBOK. Tenemos los grupos de procesos en la parte de las columnas, ¿verdad? Los 5 grupos de proceso, grupos de inicio, grupo de planificación, grupo de ejecución, grupo de control y grupo de cierre. Y después, en la parte de las filas, o sea, a la mano izquierda tenemos las áreas de conocimiento. El área de integración, el área de alcance, tiempo, costo, recurso humano, calidad, proveedores, comunicaciones, interesados, y ahí me queda una porque son 10 ahora. Cuando yo cruzo el área de conocimiento con el grupo de proceso, ¿qué se origina? Un proceso o los procesos del modelo. Desarrollar el acta de constitución, ¿eso qué es para el PMI? Para el PMBOK, un proceso. Planificar el costo del proyecto. Esa planificar el costo es un proceso. ¿Y ese planificar qué es? Es del cruce, grupo de procesos de planificación con el área de conocimiento de costos o gestión de costos. Se crea un proceso que se llama planificar costos, por ejemplo. Esa misma relación es categorías con los objetivos, que son las fases. Generan cruces, que cada cruce es como un subproducto. Entonces, las categorías son elementos que van transversales al proyecto y por lo tanto son elementos que no se asocian a un objetivo, pero sí tienen relación con varios objetivos. O puede ser con uno o puede ser con varios, pero su cruceo nos va a generar diferentes productos pequeñitos. Y el conjunto de esos productos pequeñitos es lo que compone el resultado del alcance final de cada objetivo. Todo está amarrado aquí. Nada está al azar. Todo tiene una razón de ser dentro del área de investigación. Ese es el concepto gráfico de categorías. ¿Qué tienen que saber ustedes del proyecto? Conocer información, qué tipo de información requieren, cómo va a evolucionar el proyecto y que ojalá abarque todo el alcance. O sea, en este momento, como les dije anteriormente, vamos a trabajar mucho con la base deductiva, o sea, con lo que ustedes conocen, tanto de la profesión como de su problema. Con eso es con lo que iniciamos, más las deductivas. Y en un acierto y parcialmente lo inductivo, pero que ya surgió un poco el trabajo de campo que ustedes han venido haciendo. Esas son las categorías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos al final? Os digo, al final no, en la sección 3.1. Muy bien. Nosotros tenemos un cuadro como este, que dice categorías, definición conceptual de la categoría, subcategoría, la definición conceptual de la subcategoría, preguntas generadoras e instrumentos. Ahora bien, ¿qué trabajamos nosotros en el curso? Trabajamos las primeras 4 columnas. Categorías, definición conceptual, subcategoría, definición conceptual. La parte de pregunta generadora e instrumentos todavía no. Pero sí les explico ahorita en un ratito qué son preguntas generadoras e instrumentos. Entonces, vamos a ver primero y voy a buscar, denme un momentito, voy a parar de compartir para buscar el documento, o sea, el informe, la guía, para mostrarles cuál sección es, para que después no se pierdan con la sección de las categorías y así los voy ubicando con el otro entregable. Ok, voy a comenzar a compartir otra vez, que así no se pierden de esto. Ok, voy a bajarle un poquito aquí ¿cómo se llama el zoom? Ok.
Vamos a poner en la panel de navegación y entonces nos vamos a la sección 3.1, variables y categorías. Todavía aquí no tienen que escribir nada en la prosa. Lo que nos interesa es este cuadro y específicamente nos interesa estas columnas. Categoría, definición conceptual de la categoría, subcategoría, definición conceptual de la subcategoría. Estas últimas tres, preguntas generadoras técnicas e instrumentos, ya se las explico, pero no lo ocupamos. Categoría, ¿qué es lo que tienen que poner aquí? El concepto, el elemento, eso que ocupamos estudiar. Definición conceptual, ¿qué es lo que va? La definición de la categoría, con las palabras de ustedes y personalizado. Su categoría, un elemento que es más pequeño que la categoría, pero que es parte de la categoría. Ahora, ¿pueden haber categorías sin subcategorías? Sí. Pueden haber, si una categoría solo tiene una subcategoría, bueno, entonces la subcategoría debería ser la categoría. No debería estar así. Para que haya subcategorías deberían haber al menos dos. Definición conceptual, nuevamente, una definición de ustedes con respecto a este elemento. ¿Y cuántas maneras hay de plantear? N cantidad. Hay modelos más amplios y modelos más minimalistas, que me refiero a que sean lo más reducido posible. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a tomar como ejemplo este, no el de capacidades. Ese después puede ser otro ejemplo, pero ahorita voy a trabajar el primero nada más para que sea un poquito más, digamos que por lo menos para que se lleven la idea, que es lo que me interesa, y ya el martes después lo termino de apuntalar un poco, pero realmente no es más amplio que esto. ¿Qué vamos a plantear acá? Déjeme trabajar el párrafo para quitarle esto. Ninguna. Ahí está. Y autoajustar a la ventana. Ok, listo. Vamos a ver. Ejemplo. Tengo este objetivo general que tiene que ver con una propuesta de gestión, tiene que ver con marcos de referencia y tenemos situación actual. Puede ser que tengamos prácticas, puede ser que no tengamos, que tengo los proyectos. Tengo aquí también marcos de referencia, aquí tengo el tema de construcción del marco y demás. Ok, vamos a ver, planteemos una primera categoría. Como estoy hablando de gestión de proyectos y yo voy a construir un marco de trabajo que me permita gestionar proyectos, y hay una primera categoría, una primera aproximación puede ser proyectos de la organización. Porque esos proyectos tengo que estudiarlos, porque esos proyectos tengo que encontrar características. Vean que la categoría no es un resultado, es un elemento de estudio. Los proyectos como tal son un elemento de estudio, no son un resultado. Vean que quiero que lo tengan bien claro, porque estamos planteando que no es un resultado. La categoría es el elemento. Vea, proyectos de organización es un elemento. ¿Cuál es la definición conceptual? Escrito con palabras de ustedes. Son los proyectos o esfuerzos temporales con un resultado único que realiza la empresa XXX. O son los proyectos, por ejemplo, de diseño que realiza la empresa XXX, taca, taca. Perfectamente podríamos decir que esa categoría no tiene su categoría. Puede ser. No estaría mal. Es un elemento muy concreto que tal vez no requiere su categoría. Podría ser un modelo. Segundo modelo, gestión de proyectos, porque ahora tengo que estudiar el elemento gestión de proyectos. Alguien puede decir de la empresa. Bueno, podría ser de la empresa como categoría, pero en el modelo que voy a construir simplemente es gestión de proyectos. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Definición. Todas las acciones, actividades y procesos que se realizan para controlar, monitorear, planificar
y llevar a cabo un proyecto. En términos generales, porque no son de la empresa. O sea, es la temática gestión de proyectos. ¿Y por qué metimos eso, Jay? Porque es la base de este modelo. De este modelo de objetivos es la base. Porque estamos hablando de la gestión de proyectos. Vamos a trabajar desde un marco teórico de referencias que me hablan de gestión de proyectos para poderlo aplicar en la empresa. Entonces, su temática base de este proyecto es gestión de proyectos. Y alguien va a decir, profe, pero también yo podría meter proyectos como su categoría esto. Puede ser, pero la visión de muchos profesores también que comparto es, los proyectos son un ente por sí solo. Yo no sé si ya hice la pregunta en este grupo en la primera clase, pero ¿yo puedo hacer un proyecto sin gestión? Claro, claro que yo puedo hacer un proyecto sin gestión. Ahora, que el resultado sea posiblemente positivo si lo hago con gestión y negativo si lo hago sin gestión es otros 100 pesos. Esos son otros 100 pesos. O sea, si la gestión, ¿qué es lo que me permite? Bueno, llevarle un proceso controlado y con eso aumentar probabilidades de éxito. No significa que va a ser 100% exitoso, me aumenta probabilidades. Pero los proyectos por sí mismos son un elemento que no son la gestión. La gestión nace precisamente porque existen proyectos. Si no, esto no se llamara gestión de proyectos, sino que se llama gestión de empresas, gestión estratégica, gestión de costos, o sea, tendría otros nombres y no de proyectos. El apellido de proyectos es porque hay un elemento individual que se llama proyectos, el cual puede existir sin la gestión, pero la gestión de proyectos no puede existir si no hay proyectos. O sea, aquí no hay qué es primero el huevo o la gallina, no. Aquí lo primero son los proyectos, eso existe. Y ustedes mismos, di- dijo, por ejemplo, voy a poner el caso de Carlos que ha participado más y más práctico. Y él empezó a hacer proyectos de diseño. Si yo le pregunto, ¿usted tiene gestión? Lo más seguro me dice, no, no tengo gestión. Pues en todos los proyectos sí existen, pues son reales, los hace la empresa. Lo que no tiene gestión. Entonces no significa que es que yo dependo de la gestión para que haya proyectos. No, no, no. Más bien al revés. La gestión depende de que existan proyectos. Si no, y si la empresa no tiene proyectos, si no hace proyectos, ¿para qué va a existir la gestión? O sea, soy una empresa meramente de servicios, no tengo ni un solo proyecto y voy a hacer una PMO. ¿Para qué? Por eso las empresas no tienen PMO a veces. Por eso hay que poner ejemplo, poner un problema y decir, es que la empresa no tiene PMO como problema, no. Y porque si la empresa no fuera de proyectos, si no hace nada de proyecto, ¿para qué quiere una PMO? Si la empresa sí hace proyecto, pero es un proyecto cada 2 años, porque yo voy a tener una oficina de PMO pagándole a alguien como PMO, si acaso es un proyecto cada 2 años. Ahora, si es que es un proyecto cada 2 años, pero son proyectos muy complejos, muy grandes, bueno, ahí puede ser que sí ocupe una PMO. Pero ven, así es, por eso es que el problema no se puede plantear en términos de no tengo también por esas razones, porque hay que entender el enfoque práctico. Entonces, muy bien. Segunda categoría, gestión de proyectos. Mariela. Profe, disculpe. Y no más como con la primera parte de esos proyectos de la organización, una subcategoría en todo caso podría implicar como ver los proyectos, no sé, que son de mantenimiento y aquellos que son de crecimiento. ¿Esos podrían considerarse subcategorías o Sí, no? si vos Sí, tenés dos tipos de proyectos distintos ajá, que trabajar, entonces puedes poner y proyectos de podrías mantenimiento. entrar ahí, digamos. Ujú. Exactamente, usted mismo lo acaba de Perfecto. decir. Y entonces otra subcategoría, porque usted tiene dos tipos de proyectos que tienen características distintas. Entonces, ¿proyectos de qué era el otro que me diste? De crecimiento, digamos, De como de crecimiento. innovación. Ujú. Sí, en el caso suyo usted puede tener esas dos subcategorías. Nada más Ok. viene aquí, combina, viene acá y combina. Y sí, perfectamente en el caso suyo, porque tiene dos tipos o dos categorías de proyectos en su organización, que los dos los va a meter tal vez dentro del proyecto y ya tiene que plantear algo general para los dos, pero tiene que considerar características independientes de cada uno. Un caso como ese, puedes tener dos subcategorías, perfectamente, Perfecto, gracias, profe. con gusto. Y Profe, eso me es, disculpe, ajá, dime, perdón, es que no encontré la manita, perdón que le interrumpa. no se preocupe. Igual aplicaría si dentro de la organización hay proyectos, por ejemplo, predictivos o híbridos o con un enfoque puramente ágil. Sí, también. ¿Cuál aplicaría, digamos, como subcategoría? De ahí podría ser proyectos.
Sería proyectos con enfoque predictivo Ujú, y proyectos con enfoque ágil, porque la empresa los tiene, ¿verdad? ujú, Y bueno, híbrido si hubiera. Entonces, ajá, ahí los proyectos son con esos enfoques. ok, Ejemplo. ujú, Y ese ejemplo tuyo ahorita lo voy a usar para también mostrarles otra cosa, porque ahí es donde quiero que vean las variaciones. Digamos que tengo gestión de proyectos como segunda categoría. Supongamos que yo estoy en el caso inicial donde yo no tengo subcategorías y estoy con algo muy general y es un solo tipo de proyecto, entonces voy con lo general. Entonces yo puedo plantear en gestión, suponiendo que es el caso donde también tengo prácticas. Entonces puedo poner prácticas actuales como una subcategoría y podría tener como segunda subcategoría marcos de referencia. ¿Por qué? Porque mi condición es esta. Es un solo tipo de proyecto, diferente a la historia de las dos compañeras. Ya la empresa hace algo, o sea, tengo prácticas. Y por otro lado, quiero meter todos los marcos de referencia como uno solo. O sea, como una sola subcategoría, porque yo todavía aquí no quiero, digamos, trabajar diferentes marcos, sino que es como ubicar el ejemplo de un marco de referencia. Entonces lo meto como una subcategoría para no hacer divisiones. Y ese marco de referencia, con respecto a gestión de proyectos, y técnicamente es parte de, porque la temática general es gestión de proyectos. Los marcos de referencia, ¿para qué son? Para gestionar proyectos. Entonces lo dejo en términos genéricos. Esto es un modelo muy minimalista, pero es válido, porque si ustedes lo ven, ya atiende prácticamente lo que aparezca en los objetivos. Con estos elementos de estudio, cubrir los objetivos. Puede ser que me falte uno o dos, pero en términos generales ya cubrí. Ok, pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a un caso tal vez como el de Stephanie. Me dice, profe, es que internamente tenemos varios enfoques y todavía eso es parte de lo que estamos estudiando. Entonces, un elemento es estudiar proyectos con enfoque predictivo y proyectos con enfoque ágil. La organización tiene algo de prácticas, términos generales. Y también voy a incorporar al recurso humano como parte de la gestión porque es un recurso asociado a gestión de proyectos. Entonces, el recurso humano lo veo como un elemento componente de la gestión. Pero ahí Stephanie me dice, ok, pero tengo otro elemento que me interesa mucho estudiar. ¿Cuál sería? Y como estoy hablando de proyectos de diferente enfoque, yo entonces sí me interesa que los marcos de referencia, poderlos trabajar también con ambos enfoques. Entonces tenemos marcos con enfoque predictivo o por procesos. Bueno, también el ágil también es por proceso. Y marcos con enfoque ágil. Entonces ahí le es importante tener una tercera categoría que tenga dos subcategorías, porque ahí pues, le permite separar los marcos de referencia con ambos enfoques y por eso ocupo pasarlo a categoría, porque me da la libertad de poder poner entonces dos subcategorías que está muy asociado también a los tipos de proyecto. Entonces, dependiendo de las condiciones, este puede ser un modelo, pero dependiendo de las condiciones, entonces otro modelo. Me voy a ir a la otra página para podérselos mostrar. Elimino acá, quito recurso humano, meto marcos de referencia aquí y quito la clasificación de proyectos de acá porque no lo ocupo. Y este es otro modelo que puede servir. Este modelo sirve más cuando tengo un solo tipo de proyecto. Los marcos de referencia los veo como un todo, porque primero tengo que caracterizar bien los proyectos, porque a partir de ahí estaré buscando cuál realmente es ¿cómo se llama? El verdadero, cuál es realmente el verdadero, tipo de marco que yo ocupo, porque no lo conozco ahorita. Y porque la organización sé que tiene prácticas actualmente. Pero este modelo, si se dan cuenta, cubre todo, porque cubre los objetivos bajo esas condiciones. Por eso les digo que estamos ahorita en el planteamiento muy deductivo, porque ustedes son los que han presentado una condición,
son los que interpretan estos objetivos y con esos elementos vienen ustedes y plantean sus elementos de estudio. Vea que en ningún momento hay un resultado. En ningún momento he dicho estos objetivos, este es el de este. No, no. Aquí están los objetivos. Veo la condición completa y de ahí establezco qué puedo no usar como categorías. Como dijo Stephanie, yo tengo dos tipos de proyectos, enfoques predictivos y ágiles. Bueno, entonces puede ser esa subclasificación en la parte de categorías. Dijo la otra compañera que tiene también proyectos de mantenimiento y proyectos de mejora y los quiere separar porque son dos tipos, pero todo está incluido dentro de la parte de su proyecto. Listo. Entonces las dos clasificaciones de ellas son mantenimiento y mejora. Ahora, puede ser que, y vean, ahí surge hasta un tercer modelo y también depende del tipo de proyecto. Dijo la compañera, tengo los proyectos de mantenimiento y tenemos los proyectos de mejora. Entonces, proyecto de mantenimiento. Bueno, ahí me entenderán que es proyectos, ¿verdad? Proyectos de mantenimiento y aquí tengo proyectos de mejora. Y aquí entonces ella va a dejar prácticas y marcos de referencia. ¿Por qué? Porque estos proyectos de mejora y mantenimiento, la verdad es que todavía no sé si son ágiles o qué son. Entonces yo no me voy a meter a separar ahorita marcos de referencia porque realmente lo considero que puede ser parte de. Entonces, dejamos con este modelo. Tal vez el tema de ella no trata tanto recurso humano porque no me interesa. Entonces con esto ya cubre. Nada más que en este caso, en este modelo, los marcos de referencia quedan como una subcategoría, porque ahorita es un elemento de estudio muy general para poder después hacerlo atinente a dependiendo de las características de esto. Y listo. Tres modelos distintos de categorías que cumplen con lo que está planteado en objetivos, pero dependiendo de las condiciones y que son modelos que han surgido hasta las mismas dudas de ustedes. O sea, aquí no hay nada escrito en piedra. Lo único que está escrito en piedra es que esto sea coherente. Se note que por atrás hubo un razonamiento de lo que planificaron. Y esto es más del 50% de lo que tienen que hacer para el entregable 2. Pues solo queda el alcance. Ven que el segundo entregable en realidad es pequeño, pero hay que sentarse a pensarlo. Ahora, Profe, sí, y perdón la pregunta, yo sé que tal vez la respuesta sea que dependa de cada investigación, pero ¿qué es lo normal en términos de cantidad de categorías que una puede ir desarrollando? de ahí, yo siempre he dicho que las categorías deben andar máximo tres o cuatro, máximo. Y sus categorías por cada uno, tres o cuatro máximo. Porque vamos a ver, si hacemos cuatro categorías con cuatro subcategorías, cada uno, ¿cuántos elementos tienen que trabajar entonces en total? Ujú. 16. Usted sabe lo que es hacer un proyecto con 16 elementos de estudios distintos para considerarlo todo dentro de los instrumentos y las herramientas, donde a cada una de las subcategorías hay que hacerle al menos dos preguntas generadoras. Eso significa que habría que responder 32 preguntas generadoras. Desde la parte macro, si yo hago cuatro categorías con cuatro subcategorías cada una. O sea, en otras palabras, 16 subcategorías y 32 preguntas generadoras se vuelve una señora locura de proyecto y no vale la pena. Entonces, ¿qué es el consejo? Siempre trabajarlo con una visión más sintética. Yo le digo versión minimalista porque lo que significa el minimalismo es hacerlo lo más pequeño posible, ¿verdad? Entonces, trabajar con una visión donde ustedes vean que realmente es manejable, porque ya van a entender que son preguntas generadoras, no son las preguntas de los instrumentos, no, es otro concepto. Y entonces ahí me van a entender por qué se vuelve inmanejable una cantidad como esa que le acabo de decir de 32 preguntas generadoras, más por el tiempo que ustedes tienen. Claro, si ustedes estuvieran 3 años, les digo, háganlo, así, 32 preguntas generadoras, no hay problema, pero tienen 6 meses. Entonces también hay que ser un poco práctico. Entonces, la respuesta sí es depende, pero depende con límites, ¿verdad? Es que ahí el depende no es tan libre como cuando yo sí les digo depende. Es que si yo les digo depende es porque es muy libre, pero en este caso no es un depende tan libre, porque si los dejo a la libre terminan haciendo, no sé, 200 preguntas generadoras. Y ya ahí, ustedes mismos se están echando una soga al cuello. Ahora sí me voy a entender la respuesta.
Sí, gracias. Ujú. Marisol. Profe, en más o menos en la misma línea de lo que dice Stephanie, también podría ser como el otro extremo de que yo solo tenga una categoría y lo desagregue en varias subcategorías, digamos, pero También que yo... puede ser, eso a veces en capacidades lo hacen así, ponen una sola categoría que se llama capacidades y en sus categorías ponen las capacidades que Ujú. quieren trabajar y como no hay elementos actuales y no como futuro, entonces puede quedar así. Por ejemplo, no sé si alguno está con Seidi, Seidi es a veces en proyectos de capacidades pone categoría capacidades y pone, no sé, cinco o seis subcategorías, nada más, porque cada subcategoría es uno de los elementos importantes de estudio. ¿Es válido? Sí, claro, bajo el modelo de capacidades sería válido porque es En lo mi que vas a caso, estudiar. ajá, en mi caso es como el comparativo del tema del estado actual o el estado del arte, digamos, de las PMO del 2020 a la fecha. Entonces, para mí, mi categoría es de las PMO y tengo un montón de subcategorías que es lo que voy como a... Exactamente, ya ahora sí me entendió por qué fue que le dije que eso también aplicaba para ustedes. Sí, ok. Eso mismo, ya usted me entendió. Y que dicha que no me dijo, mi categoría es la situación actual, no, ese es el resultado. Tu estudio son PMOs, como organización. Ahora, ¿cuáles son perdón, tus subcategorías? No sé, estructuras, no sé, procedimientos, funciones, no sé. Todos esos elementos serán tus subcategorías de la PMO. Porque sí, su modelo puede ser uno central, como es la PMO, que es la base, y después desagregas en todos los elementos mediante los cuales va a ir a hacer el diagnóstico de la PMO precisamente. Entendido, gracias. Estamos, y estamos en sintonía, exactamente. Y eso significa que sí me entendió la explicación. Entonces, eso son categorías, muchachos. En términos generales, les voy a dar un puntalito, ya tal vez el día martes inicio con una media hora explicándoles un poco más el tema, pero realmente esto es la base. Ya tal vez otro ejemplo o algunos ejemplos con los casos que ustedes tienen como para darles ideas de cómo termina la categoría asociada a objetivos y al problema que han venido planteando. Ahora, la pregunta generadora, ya para ir cerrando la clase. La pregunta generadora, que era lo que yo le decía y por lo que le dije a Stephanie, se vuelve una lectura, 32 preguntas, por ejemplo, generadoras, es porque cada subcategoría solo tiene una o dos preguntas generadoras. Y voy a decir algo que no quiero que suene grosero, pero es la realidad. Y no me importa si algún tutor de ustedes sigue en eso que tienen que meter como 10 preguntas generadoras. Aunque yo no las veo en este curso, a mí me toca leerlos después, se las voy a marcar. ¿Por qué? La pregunta generadora no es una pregunta de un cuestionario, no es una pregunta de una entrevista. Una pregunta generadora es una pregunta para ustedes como investigadores que es reflexiva, que da origen a la investigación, es como mi motivación. Es como, por ejemplo, cuando en la parte de investigación se puede formular la hipótesis y una pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta macro que responde una compañera como María José? ¿Cuáles son los beneficios del Machine Learning en la aplicación su aplicación en gestión de proyectos? Esa es la pregunta generadora de la investigación así amplia. ¿Por qué? Porque eso no se responde con un sí o un no. La tiene que llevar a investigar la tecnología, la tiene que investigar las formas de aplicación, la tiene que llevar a hacer un estudio de campo. O sea, esa pregunta no es simplemente decir, es que los beneficios son estos. No, no. Esa pregunta lleva a hacer una investigación para llegar a esos beneficios. Es igual que cuando se hace una pregunta de, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que provocan mayor desnutrición en los niños de 7 a 10 años del grupo socioeconómico, el quintil tal? Eso lleva a un proceso de investigación. Lo que nosotros vimos también en los objetivos que puse de ejemplo, de eso, de la adaptación de los planes, bueno, ¿cuál es la adaptación que requieren los estudiantes de tal año en sus ejercicios físicos adaptados a sus condiciones? Algo así. O sea, son preguntas que son amplias en su respuesta. Si ustedes la responden con un sí o con un no, está mal planteada la pregunta. Por ejemplo, ¿qué no es pregunta generadora? Em, una pregunta que no sería generadora es por ese ejemplo, algo así. ¿La organización aplica gestión de proyectos o la organización aplica buenas prácticas en gestión de proyectos? No, eso es una pregunta de sí o no, porque eso no ocupa más respuesta que sí o no. O sea, son preguntas de sí o no, no son generadoras.
Porque si yo digo sí o digo no, y simplemente ahí quedó el asunto. No. La pregunta generadora siempre lleva algún elemento, como a veces en inglés, con las preguntas que usan los operadores WH, what, where, when, o sea, el qué, cuándo, dónde, en su traducción en español para nosotros, es más o menos lo que son las palabras claves con las cuales inicia una pregunta generadora. ¿Cuál? Sobre todo, ¿qué? Entonces, por ejemplo, pusimos como categoría en el ejemplo que estaba trabajando aquí con ustedes, déjenme buscarlo, ¿dónde es que está aquí? Proyectos con enfoque predictivo. Pregunta generadora número uno. ¿Cuáles son las características de los proyectos con enfoque predictivo? Stephanie no me lo puede responder. Tiene que primero hacer una investigación para que llegue realmente a cuáles son esas características. ¿Qué tipo de ciclo? Ya sabemos que es predictivo, pero vamos a ver, son tan estructurados que ocupan aprobaciones, se trabajan por fases, cuáles son los elementos principales. Otra pregunta podría ser también, salido de eso, es cuáles son los factores de éxito en los proyectos predictivos. Y alguien va a decir, profe, pero esas mismas preguntas podrían aplicar para el otro. Sí, claro, es que ahí va lo mismo, digamos. Este tipo de preguntas son generadoras en el caso de ese como el otro, porque son las mismas fuentes de investigación para ambos, pero obviamente aquí se cambia con enfoque ágil. Y las respuestas diametralmente diferentes perfectamente. ¿Por qué podrían ser diferentes? Porque en el enfoque predictivo puede ser que ella encuentre que lo que más interesa es realmente cumplir con alcance, tiempo y costo. ¿Qué es lo que implica más en el éxito? El tema de entrega de valor. Ahí no interesa tanto si es que van con el tiempo o el costo, sino que la persona va recibiendo productos más rápido, eso es lo que le interesa. Puede ser, pero ¿qué tiene que hacer? Una investigación para encontrar la respuesta. Y ahí tenemos preguntas generadoras por cada uno de estos. Y con esas dos cubre más que suficiente toda la subcategoría. Entonces, cuando yo le decía, si yo pongo 4 subcategorías por cada categoría y en cada categoría son 4 por 4 16, más por 2 que son las preguntas generadoras, esas 32 preguntas, imagínense lo que implica meterlas en cuestionarios para poder hacer algo medible, pero no directamente. Porque esa pregunta, ¿cuáles características? Significa que yo voy a hacer una serie de cuestionamientos en cada encuesta o en cada cuestionario que me lleven después mediante una técnica de procesamiento, que eso también lo vamos a ver en el curso, para que ya sea con juicio de experto además o fundamentado en el criterio de los resultados, yo pueda decir y cerrar a cuáles son las características. Esas son las preguntas generadoras. Entonces, por eso que le digo que se vuelve una locura 32 preguntas generadoras. Por eso hay que saber medir muy bien qué es lo que voy a ocupar. El modelo, cada uno va a encontrar su modelo y su medición concreta para poder hacer su proyecto. Por eso que partimos de lo deductivo. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? ¿Más o menos claro? Ahí se me cortó. Por el momento sí. Por el momento sí. Bueno, yo creo que este enfoque de ir mostrando ejemplos, ir construyendo, les es más beneficioso y obviamente yo espero tener mañana chance algún momento durante el día, ya termine de bajar el archivo y tal vez antes de iniciar el congreso ya se lo subo a YouTube o espero, bueno, esperemos que pueda ingresar por la cuenta de la maestría. Si no me deja ingresar, porque como estoy en otro país, ingreso con la mía, entonces se lo subo desde, digamos, canal personal, entre comillas, por lo menos para que tengan el enlace. Ya la otra semana haría el cambio a la plataforma de YouTube de la maestría, pero la idea es que tengan el enlace mañana para que ya puedan comenzar a revisar el tema, sobre todo por la parte
práctica de construcción de ambas cosas y cómo vamos relacionando todos los elementos. Vean lo que estamos viendo, los tres elementos en conjunto, problema, objetivos y categoría, porque esa visión conjunto es lo que en el final del documento tiene que verse. Y eso es importantísimo, que lo tengan claro. Entonces, si no hay más por el momento, voy a parar grabación.